Adomelipa. Esta es una historia de Paraguay, mi hermoso país querido. Bueno, todo comienza cuando una chica siempre se fue a la madrugada a su trabajo. Ella siempre se va hasta un lugar y un amigo que maneja un camión un día como todos los días se despierta para ir a su trabajo. Le espera a su amigo. Y llega, se van hablando y ella ve a una señora con un bebé en la mano. En un parpadeo esa señora desaparece y ella se quedó pensando. Y en esos días, ella le soñaba a ella primero era que la señora cruzaba la calle y le atropelló. Van y ella, y el señor era los que manejaban luego que ella le perseguía a la señora diciéndole que ese era su bebé. Eso era muy raro porque ella nunca tuvo un bebé. Después le soñaba a la señora en un camión con un bebé y un señor que tomó mucho manejando y que ella cruzaba la calle para llegar a su trabajo. Y le atropellan y se cae una columna por ellos. Esa fue la última vez que le soñó a esa señora. Le dio curiosidad y investigando sobre algún accidente que pasó en la zona, pero acá es donde se pone intensa la cosa. Encuentra un accidente que pasó en el mismo lugar donde le vio a la mujer. Investigando un poco más de este accidente se te va a poner la piel de gallina. Al escuchar esto se trataba de lo mismo que ella soñó, era de una señora y un bebé y un señor borracho manejando. Alguien cruza la calle, no atropella